Pero yo antes que nada quiero aclarar que la especialidad que se encarga, digamos, de esta patología del alcoholismo es la psiquiatría. Y acá en el hospital de Candelaria tenemos a la doctora Starnari, que es especialista en el tema. O sea, se encarga de adicciones tanto a drogas como a alcohol también. Y ella es la especialista. Yo voy a hablar de lo poco que sé sobre alcoholismo, sobre la experiencia que uno tiene y sobre lo que uno sabe del tema por haber estudiado y leído, ¿no es cierto? El alcoholismo es un problema muy serio, muy grave, que afecta a un gran porcentaje de la población, no estimado porque hay muchas personas que nunca concurren, digamos, a la consulta para tratarse, entonces no hay un número aproximado o confiable, mejor dicho, de la cantidad de alcohólicos que hay, ¿no? Las consecuencias del alcohol pueden ser agudas, ¿sí? Una persona que no está acostumbrada a tomar, digamos, alcohol o lo hace esporádicamente en reuniones sociales o lo que sea un bebedor social, cuando hay un asado, cuando hay una cena familiar, cuando hay una reunión con amigos, un cumpleaños, un casamiento. Entonces son distintas las consecuencias de beber alcohol en exceso, ¿no? Siempre hablamos de que podemos consumir de todo, pero en su moderada cantidad, digamos, para que no nos afecte, ¿sí? Entonces, una persona que consume moderadamente alcohol o en pocas oportunidades durante la semana y luego se da una superdosis de alcohol durante una fiesta o un fin de semana o un asado o un festejo, puede tener consecuencias agudas, digamos, que son también severas. Pueden tener un coma alcohólico, por ejemplo, por consumir, digamos, grandes cantidades de exceso de alcohol y también dependiendo de la calidad del alcohol, porque tenemos, por ejemplo, las cervezas, el alcohol blanco, los vinos, los espumantes, etcétera, dependiendo del alcohol que consuman en exceso agudamente, va a producir una u otras lesiones, digamos. Por ejemplo, si una persona, te estoy hablando de la parte de una persona que no es alcohólico, sino que, como vos referías, que hay que ver cuáles son las consecuencias del alcoholismo, del consumo de alcohol, me refiero primero a las agudas, digamos, ¿sí? Puede haber un alcohol, digamos, un exceso excesivo de alcohol que puede llevar a un coma alcohólico, una persona que en un boliche se excedió, entró a mezclar de todo tipo de alcoholes y luego esa cantidad de alcohol en sangre, la famosa alcoholemia, sube demasiado a niveles tan severos que esa concentración de alcohol en sangre afecta el sistema nervioso central, lo que los médicos llamamos el cerebro, ¿sí? Y esto va a tener un trastorno que puede llegar al coma, ¿sí? A la pérdida de la conciencia e incluso la muerte, cuando es en exceso esa cantidad de alcohol ingerido en forma aguda, ¿sí? Sobre todo si son bebidas blancas, por ejemplo, whisky, vodka. Claro, eso me pongo a pensar, ¿no? Claro. No es lo mismo tomar vino que tomar vodka. No, por supuesto. Ni vino ni cerveza en exceso, digamos, van a producir el mismo daño agudo o lesión aguda o trastorno agudo, mejor dicho, en un consumo exceso de alcohol en un fin de semana, por ejemplo. No va a producir lo mismo. Por supuesto que va a ser más nocivo las bebidas con gradación alcohólica más baja, como los alcoholes blancos, como el whisky, digamos, la caña, el vodka, que van a producir daños más rápidos y más graves en su cantidad de consumo, que cerveza o vino, por ejemplo. Bueno, toma el mate tranquilo, Claudio. Así que esto es muy amplio. Es muy amplio. Está la faceta psicológica en También, todo esto, también. ¿no? Dijiste que la persona que ya no puede manejar la situación en cuanto al consumo de alcohol recurra a una psiquiatra, por ejemplo, como Claro. la doctora Starnari. Bueno, en el primer caso, perdón. Sí, también quiero mencionar, y de por hecho acá nos han visitado el grupo de Alcohólicos Anónimos de la provincia de Misiones. Ese es otro grupo a recurrir, ¿no? Por supuesto, cuando ya no se sabe más qué hacer. Exactamente, porque es una problemática de difícil abordaje a veces. La persona a lo mejor va a una persona que es alcohólica, de hecho ya entramos en la parte del alcoholismo crónico, ¿sí?
no el alcoholismo agudo que yo hablábamos recién de una gran ingesta esporádica una vez al año que se tomó una persona. Entonces, al entrar en la parte crónica, ya es alcoholismo, ya es una adicción al alcohol, es decir, que necesitan siempre consumir todos los días una cantidad determinada de alcohol y van a ir necesitando aumentar la dosis, digamos, en el tiempo para cumplir con la misma satisfacción de la adicción. Entonces, esto va a producir que ese consumo en aumento de alcohol va a ir dañando una serie de órganos y esto ya es un alcoholismo crónico porque hay una dependencia al alcohol, digamos. Es un alcoholismo crónico y debe ser tratado con especialistas, como te decía bien, la especialidad de psiquiatría, pero también sirven estos grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos, que en donde ellos comparten una serie de experiencias, se reconocen como tal y uno de los principales problemas, mejor dicho, uno de los principales avances es reconocer el problema que uno tiene, porque la mayoría de las personas niegan, digamos, yo no soy alcohólico, tomo nomás. Entonces, estos grupos hacen que las personas reconozcan su problema y ese es el primer paso para poder recuperarse, ¿sí?, del alcoholismo crónico. Entonces, aceptar, reconocer, sí, yo soy alcohólico porque me pasa esto, eso es variable en cada persona y necesito tratarme. Él debe desear tratarse y curarse para poder salir. Y en este caso, estos grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos y otros más sirven mucho para acompañar este proceso de tratamiento del alcoholismo. Bueno, como bien explicás, Claudio, esto es un problema social grave, muy, muy amplio, que afecta no solamente a aquel que consume, sino a toda la familia. Pero en primer lugar queríamos entender el enfoque médico o científico en cuanto a las consecuencias. Ajá. Bueno, el consumo en exceso de alcohol, ¿a qué órganos afecta principalmente? Bueno, acá hay que aclarar bien, el consumo de exceso de alcohol en forma crónica, digamos, o sea, ajá, todos los días tomando cantidades considerables de alcohol van a dañar distintos órganos, ¿sí? El principal órgano que va a ir dañando y la persona va a sentir algún trastorno digestivo es el hígado, ¿sí?, que puede ir desde una pequeña inflamación, una hepatopatía alcohólica, ¿sí?, una hepatitis alcohólica, que es una inflamación del hígado por el consumo en exceso de alcohol diario, que luego va a llevar digamos, en un segundo paso a la esteatosis hepática, que es cuando el hígado se llena de grasa, ¿sí?, porque se ve superado de tanto alcohol que la persona ingiere, no puede metabolizar tanto alcohol en tan poco tiempo. Acordate que tiene que metabolizar las comidas que ingerimos, los medicamentos, si lo ingiriéramos, y también el alcohol. Entonces, el hígado, que es un filtro y un anulador de sustancias tóxicas y un procesador de alimentos, todo lo que entra por la boca pasa por el hígado, sí o sí. Esa cantidad de alcohol hace que en algún momento se inflame, luego pasa una segunda etapa, como te decía, que es la grasa en el hígado, ¿sí?, esteatosis hepática, y en una tercera etapa ya daña esa grasa que se produjo, se retrae y forma unos tejidos fibrosos, lo que se conoce como cirrosis, ¿sí? Y el hígado en este caso se ve achicado de tamaño y obviamente las funciones hepáticas, tanto de metabolización de las comidas, de medicamentos y del mismo alcohol, va afectando al hígado cada vez más, va funcionando menos, cada vez más lo va afectando y va produciendo una serie de cambios en las personas, sobre todo a nivel de la piel, porque el hígado también produce vitaminas, produce colesterol, etcétera, y va afectando el aspecto físico de la persona, va bajando de peso, la piel va tomando otros colores, digamos, y bueno, y hay una serie de etapas y de pasos por lo que va pasando un paciente con la cirrosis, que es una consecuencia tardía, larga, de muchos años de haber consumido alcohol. Entonces comienza, como te decía, con inflamación, una grasa hepática y la cirrosis o fibrosis hepática. Digamos, esto con respecto a la parte digestiva, pero también afecta al cerebro, digamos, produciendo la persona. El segundo órgano más afectado es el cerebro,
donde va produciendo primero trastorno de conducta. Hablábamos fuera del aire, a veces inclusive el alcohólico cuando está en sus niveles grandes de consumo desconoce hasta su propia familia, entra a fraguar, digamos, la parte de desconoce a su familia, hay violencia en los alcohólicos, digamos, crónicos severos, e inclusive puede tener connotaciones sexuales con sus hijos, lo cual él ya pierde, hay un trastorno de conducta severo, puede llegar a tener deseos sexuales por sus hijos, entonces ahí ya es un trastorno mucho más grave, mucho más severo, que en su momento deberá requerir internación en algún lugar adecuado para tratar este tipo de patología ya cuando es muy severo, digamos, la afectación del cerebro.